10:30 de la mañana en este momento, tramo final ya de modo país, pero antes de irnos tenemos mucha más información todavía para compartir. Una interesante entrevista que se viene a continuación con el decano de la Facultad de Ingeniería de la ORT. Está Eduardo Mangarelli ya aquí en la mesa de modo país con nosotros. Bienvenido, Eduardo, y bueno, gracias una vez más por estar acá. Buenos días y encantado de estar aquí. Bienvenido. Tenemos varios temas para conversar. Rolo planteaba en el comienzo del programa qué opinan de la inteligencia artificial y de quizás los daños o hasta qué punto puede llegar a ser peligrosa en algún punto. Si querés empezamos con eso como punto de partida y ahora nos metemos en DeepSeek, este nuevo chat que se dio a conocer, que ya está generando alguna repercusión internacional. Pero digo, ¿hasta qué punto, más allá de lo bueno que tiene y del desarrollo tecnológico, no es también una alerta para determinados sectores? Está bien, a ver, si te parece, para empezar, dividamos la respuesta en tres partes. A ver. Una primera parte, que siempre digo es importante recordar, es que convivimos a diario con múltiples sistemas de inteligencia artificial hace 20 años. Entonces, esto no es una novedad de los últimos 2 años, esto no viene atado a ChatGPT. No, esto convivimos todos los días en nuestro celular, en distintas tecnologías. Cada vez que pasamos una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, hay múltiples sistemas de inteligencia artificial. Con esto lo que quiero decir es, la disciplina y la tecnología de inteligencia artificial, podemos decir de alguna forma, que está entre nosotros hace 20 años. Si vamos específicamente a, tú preguntabas, bueno, ¿cuáles son los posibles impactos negativos? Hay una realidad que es, como todo desarrollo tecnológico, puede tener múltiples usos y como todo desarrollo tecnológico requiere, por un lado, un ejercicio responsable por parte de las empresas que desarrollan la tecnología, un ejercicio responsable por parte de las empresas y las personas que utilizan la tecnología y también un marco regulatorio en el cual eso se sitúe. La tercera parte con la que complementaría la respuesta es, hay una infinidad de impactos positivos. Y lo voy a poner con un ejemplo que es fácil de ver. El mismo tipo de tecnología que está detrás de herramientas como ChatGPT o como Gemini o como Claude de Anthropic AI, para no atarlo a un producto, dado que ChatGPT es un producto de la empresa OpenAI, pero hay varios productos que podemos decir en la misma categoría o similares. La misma tecnología que está detrás de eso es el tipo de tecnología que se utiliza para predecir la estructura de una proteína y, por ejemplo, para en consecuencia poder desarrollar una vacuna en tiempo récord. Entonces, lo que quiero decir es la importancia, sí, de tomar en cuenta los riesgos, de identificar aquellas áreas en las cuales tenemos que ser especialmente responsables, como decía, tanto a nivel de empresas como también a nivel de personas, pero también entender y visualizar el enorme impacto positivo que puede tener hasta en áreas tan relevantes como la salud humana, y de ahí para atrás podríamos enumerar otras 200. Ahora, te pregunto, tú sos empresario del área de la tecnología, sos académico, tenés este expertise y tenés, por otro lado, la experticia como ingeniero en esto, ¿no? Tenés un rol que es clave a la hora de formar generaciones en esto, pero también estás desarrollando innovación. ¿Cómo te parece que debería avanzar la inteligencia artificial y en general la tecnología para que podamos innovar, darle rienda libre a la creatividad, pero a su vez no perder el control, porque hay un lugar en el que nos está empezando a dar miedo y a su vez el desafío incluso de lo laboral, de la seguridad desde lo personal, desde lo íntimo, los menores de edad, los mayores de edad? ¿Por dónde vamos? ¿Cómo hacemos para innovar y regular? ¿Hay herramientas? ¿Vamos bien? ¿Vamos con miedo en este mundo de todo esto que vos mismo manejás? Dividamos también la respuesta en varias partes. Exacto. Tú mencionaste al pasar algo que creo que es importante subrayarlo y que es muy importante, y es la componente de educación. En el sentido hoy, por ejemplo, en términos de la formación de técnicos y profesionales en el área de tecnología, nosotros decimos hay dos dimensiones, dos miradas que son muy importantes. La primera es la incorporación de la tecnología como forma de acompañamiento y de mejora del proceso de aprendizaje, y hay otra parte que es la incorporación de la tecnología, y en este caso de inteligencia artificial, como parte del conocimiento que los estudiantes necesitan para luego el desempeño en la actividad profesional. En los dos casos, la
llamémosle la responsabilidad y los aspectos éticos tienen que estar presentes, porque como tú decías, y como decíamos previamente, hay buena parte de, por un lado están las decisiones que están sobre las cuales se basa la construcción de estos productos, y ahora hablamos de eso. Por otra parte es las decisiones de uso, y ahí es donde juega la responsabilidad y la ética. Si vamos a la segunda parte de tu pregunta, respecto a la hora de la que se construyen estos sistemas, tú decías, vamos bien, de alguna forma, resumo, vamos bien en cómo no se lo decía, lo preguntaba. Por eso lo preguntaba. Sí, vamos bien. Lo expresabas de esa forma. Hoy todas las empresas que trabajan, hay 6, 7 empresas que son las más grandes a nivel mundial, que son las que están trabajando en el desarrollo de este tipo de sistemas. Bueno, hoy hay ciertas áreas de estudio, y cuando digo estudios porque es la combinación del trabajo en la industria y del trabajo académico. De hecho, tenemos varios proyectos desde el punto de vista académico en los cuales estamos trabajando en estas áreas, que tienen que ver con cómo incorporar en estos sistemas, vamos a decirlo primero en términos fácil, que es cómo hacemos que estos sistemas se comporten en forma ética. Ahí está. Dicho así, es fácil. Ahora, después, ¿cómo llevamos esto a lo técnico y cómo llevamos esto a que los sistemas realmente de alguna forma tengan ciertos escenarios de protección que haga que esos sistemas no respondan de cierta forma, no generen contenido peligroso? Y esto probablemente surja en alguna otra parte de la conversación, es casi que del día a día. En el día de ayer, la empresa OpenAI, que es la empresa que está detrás de ChatGPT, justamente hizo público un paper, un artículo pero muy extenso respecto a cuáles son las consideraciones de seguridad que estaban incorporando en su siguiente generación de productos. Y cuando decimos consideraciones de seguridad, para ejemplificarlo fácil de ver, bueno, implica qué tipo de cosas no debería responder, en qué discusiones no debería enredarse, en qué tipo de cosas no debería ayudar. Por ejemplo, dar ideas de cosas ilegales, por ejemplo. Exacto, es ponerles, de cierta forma, ponerle un marco. En la práctica, como diríamos, este es el marco de buena conducta, este es el marco de comportamiento. Claro, lo que no debemos hacer. Ahora, eso lo está diciendo una empresa. ¿Qué pasa con las demás? Eso es súper relevante. Primero, como decía, y esto que digo que es de ayer, no es que ayer empezaron con esto, no claro. Esto viene del comienzo. Hay otra de las empresas más importantes que está detrás de esto, que es menos conocida afuera del mundo tecnológico, es también una empresa norteamericana que se llama Anthropic AI. Su chat GPT se llama Claude y es otra de las más avanzadas. Esta empresa también, desde el inicio, han trabajado en este concepto de cómo guiar al sistema respecto a cómo comportarse en forma responsable, qué hacer o qué no hacer. Entonces, y así podría enumerar en el resto de las empresas. Ahora hay algo muy relevante de lo que tú preguntabas, que es, sí, está supeditado a los valores de la empresa que lo desarrolla. Claro, casi Entonces, que a la buena fe. Vos pero decís eso, valores, yo digo, bueno, sí, está como muy a la deriva de ellos. Entonces, ¿qué pasa a nivel normativo? Sabemos que la Unión Europea intenta regular. ¿Qué pasa en el resto? ¿Qué pasa hoy en Estados Unidos? Sí, la Unión Europea es interesante porque no solo intenta regular, sino que reguló. La Unión Exacto. Europea hace un poquito más de un año aprobó lo que se llama el AI Act, el Artificial Intelligence Act, que es la regulación y el marco genérico de normas asociadas a la inteligencia artificial, que hace 10 días atrás dijeron lo vamos a tener que revisar, bueno, porque es que fueron lo que tan está restrictivos. Claro, se quejó todo el mundo de lo No solo se restrictivo. quejó, sino que empezaron a ver el impacto en negativo. el desarrollo económico, producto de alguna forma haber generado un límite a la innovación. Entonces, sí hay un... Si se sobreregula o se superregula, también complicamos. Hay un equilibrio fino entre la regulación y dar el espacio a la innovación. Ahora, lo interesante de esto, Eduardo, es que recientemente una empresa china llamada DeepSeek lanzó su propio chatbot de inteligencia artificial y la verdad que rompió de alguna forma en el mercado porque generó millones de descargas. También de alguna forma generó alguna inquietud en lo que son las competencias, bueno, ya repercusión en Estados Unidos también. Es una empresa de origen chino y en este sentido, digo, ¿cómo crees que trabaja? Porque de alguna forma planteó esta modalidad gratuita, mientras que hay otros competidores que te establecen una modalidad de pago.
¿Es riesgoso? ¿Cómo lo analizaste realmente a este crecimiento tan repentino? Puntualicemos también en varias partes la respuesta. Lo primero es, sí, DeepSeek, una empresa china, que hace 3 semanas atrás hace público un nuevo, digamos, chatbot, que ahora describimos qué características tiene que lo hizo tan relevante. Pero antes de eso, pongamos un poquito de contexto. DeepSeek no es la primera empresa china que está en esto, hay varias empresas chinas. En términos de producto, una se llama Kimi, otra se llama Qin, pero no entremos en ese detalle. Lo que quiero decir es no son los primeros y no es el primer sistema de este estilo de ese país que vemos desde China. Okay. Punto número 1. Punto número 2, ¿qué lo hizo tan... ¿qué hizo que fuera una noticia tan relevante? Bueno, para eso hay que también tener un poquito de contexto. Los sistemas que utilizamos habitualmente, por ejemplo, ChatGPT o por ejemplo Gemini de Google, todos esos sistemas, cuando nosotros le preguntamos algo, entienden, procesan y nos dan una respuesta palabra por palabra. Pero la distinción que hago es, esos sistemas no se toman tiempo para pensar. Vamos a ponerlo un poquito en términos humanos, que lo hace más fácil de entender, es responden rápido, no se toman tiempo para pensar. En octubre, noviembre del año pasado, la empresa OpenAI hizo pública la primera versión de, llamémosle, una nueva generación de sistemas que se toman tiempo para pensar. Y eso es toda una revolución desde el punto de vista de, específicamente en el impacto en escenarios de resolución de problemas científicos, de problemas matemáticos, de problemas de programación. Entonces, para decirlo en términos fáciles en este contexto, es sistemas que se toman el tiempo para pensar y sistemas que de alguna forma están construidos para tomarse el tiempo para pensar, con lo cual el tipo de problemas que pueden resolver son mucho más complejos. Cuando OpenAI hace eso en octubre, noviembre del año pasado, esos sistemas eran solamente accesibles en forma paga. Llamémosle el boom de DeepSeek es que DeepSeek pudo construir el primer sistema estos sistemas de razonamiento, o sea, sistemas que se toma el tiempo para pensar y hacerlo públicamente disponible para todo el mundo en forma gratuita hace 2-3 semanas atrás. Y además de eso, todo lo que desarrollaron lo hicieron público. Dijeron, si alguien más lo quiere usar y lo quiere poner a funcionar, lo puede usar. Eso en el lenguaje técnico se llama código abierto. En el lenguaje técnico de la inteligencia artificial se llama código abierto y pesos abiertos, pero es un tecnicismo. Pero entonces lo que dijeron es, no solamente lo logramos hacer, no solamente lo hicimos público para que lo puedan acceder todos, además lo entregamos para el que lo quiera usar y además de eso, y esto es muy importante, lo lograron hacer en forma extremadamente eficiente. O sea que ese sistema es más barato al funcionar, para decirlo fácil también, es muy barato al funcionar en términos de... iguales resultados por lo pronto. Yo diría similares resultados con mayor eficiencia. Y decime una cosa, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué crees que sucede que de alguna forma rompen el mercado con esto? Porque eso es una forma de romper todo, ¿no? Rompen el mercado, rompen determinadas reglas empresariales, intereses de empresas muy potentes y con mucho poder. Lo que lograron, y la muestra está 20 días después, es un fenomenal efecto en comunicación. Si no hubieran hecho de esa forma, no estaríamos acá probablemente teniendo esa conversación. También parte del logro que mostraron es, para poder hacer estos sistemas, se requiere cierto hardware, se requiere ciertas máquinas, para decirlo fácil. Particularmente se requiere un tipo de hardware, un tipo de procesador específico de la empresa NVIDIA. Pero para decirlo fácil, se requiere ciertas máquinas para poder entrenar estos sistemas. China, teóricamente, tiene bloqueada el importar ese tipo de tecnología porque Estados Unidos le bloqueó la exportación de ese tipo de... Entonces, esta empresa china logró hacerlo, inclusive teniendo, llamémosle, hardware o grandes computadores con limitaciones comparado con lo que utilizan otras empresas en otras partes del mundo. Entonces, esa restricción es un interesante ejemplo de cómo una restricción te fuerza a innovar. Y a mejorar, claro. Exacto. Claro, o sea, es muy interesante. Tenemos que estar con mucho miedo con esto de la inteligencia artificial o con nuestros datos, sobre todo en dónde tenemos que tener más control. Yo creo que no es bien miedo, cortito que nos vamos. No es miedo, es responsabilidad. Bien. El punto de responsabilidad pasa por el hecho de que
Hoy es muy fácil descargarse una aplicación o utilizarla en el navegador de la computadora. Lo que es muy importante es que tomemos conciencia de, ya sea la herramienta que sea, DeepSeek, Gemini, ChatGPT, Claude, la que sea, nos tomemos unos pocos minutos para entender qué pasa con la información que nosotros estamos poniendo ahí. Y en muchos casos lo que implica es ir a una opción que dice configuración y decirle no podés usar mis datos. Pero lo que requiere es ese acto de responsabilidad que está en cada uno de nosotros. Ese minutito. Muchísimas gracias, Eduardo Mangarelli. Encantado. Estaremos en comunicación porque este tema es para siempre. Por lo pronto parece que es para largo plazo. Encantado de estar con ustedes.